fueron 20 años donde la data de millones de dominicanos fue utilizada para espionaje y chantaje supuesta y alegadamente. Ahora el Estado está en proceso de licitar cédula, pasaporte, la licencia ya se concluyó ese proceso, tengo entendido. Ahora hay que ver quién se va a quedar con el control total o quiénes se quedarán con el control si se diversifica a quien se le entreguen estos proyectos. Vamos a ver parte de lo que habló Colombia Alcántara con Humberto Salazar, una conversación muy rica que nos ayuda a entender este entramado o esta situación por la que la República Dominicana lleva ya 20 años. Vamos a verlo. Esto es una imagen que tenemos ahí colocada. Ok, bueno, vamos a esperar un momentito. Mientras tanto, pues en esta conversación de Colombia con Humberto, pudimos, o ellos, yo estaba en la entrevista, claro. Ellos pudieron hacer una retrospectiva de cómo empezó todo este proceso en el 2004, cuando pasa este tema de las licencias de conducir, de ser del Estado, de ser algo público, a privatizar este contrato. Y donde, pues yo creo que el error entre el contrato que se hizo con Decolor en aquel entonces, en el 2004, y con el Estado, es que ellos le permitieron que la data fuera de la empresa privada, los empleados fueran de la empresa privada y la tecnología que se utilizaba o que se ha utilizado, porque ellos también hablaron de que en el 2004 obviamente no había mucha tecnología, era algo mucho más análogo. Pero a medida que fueron pasando esos 20 años, usted y yo sabemos cómo ha avanzado la tecnología desde el 2004 hasta hoy, 2025. Y yo debo decir que conversé con Freddy Pérez, quien era el ministro de Obras Públicas. En el primer contrato. En ese primer contrato hace como 2 o 3 semanas que conversé con él. Sí. Y le cuestioné precisamente. Tú sabes que la línea también de Leonel Fernández inicialmente era la privatización, especialmente en el periodo 1996 al 2000. Entonces, ciertamente era un desastre sacar la licencia, era un desastre el tema de los bucones. Yo no sé, los que son un poco más viejitos que lo vivieron, cómo era antes de que lo manejara Decolor, pero cuando lo tomó Decolor y se privatizó, cualquiera, por ejemplo, yo la saco ahí en La Sirena, en el multicentro, y ciertamente mejoró. Le pregunté que cómo se adjudicó el contrato, dijo que él simplemente vio la necesidad y que se lanzó la licitación y ciertamente ganó esta empresa que no era un contrato por 20 años, que lo que se ha ido haciendo, Freddy, tú me puedes apoyar, era cada 2 años hacer una adenda. Sí, lo que pasa es que realmente la empresa no ganó limpiamente. Decolor ganó bajo una montaña de irregularidades, la licitación. Por ejemplo, Decolor, si tú te buscas, el nombre de Decolor era una mueblería de muebles finos, y si tú buscas el objeto social de Decolor, te aparece haciendo muebles de calidad. Yo la tengo, te lo voy a enseñar. ¿Cómo? Pero mándanos eso. Sí, ahora. ¿Y cómo una empresa licitó por tecnología se hacía muebles? Bueno, porque hicieron creer que una empresa que había en México, que era famosísima en carnet de identidad, esa empresa se llamaba Decor. Pero cuando se busca una certificación de sí, pues ellos se presentaron aquí, se inscribieron como una sucursal de Decolor México. Ay, entonces, cuando se investiga a Decolor México, dice, yo nunca he visto a esas señores dominicanas, o sea, no tenemos ningún convenio con Dominicana para... Lo mismo de Transcor Latam. Transcor, pero al calco, imitado al calco lo que hizo Transcor Latam. Ahora, fue lo mismo que hizo Decolor hace 20 años. Entonces, pero Decolor tiene un vínculo también con Hochi. Sí, pero Decolor, Hochi y Transcor Latam también. En los primeros contratos no estaba Hochi, había una serie de dominicanos prestigiosos que estaban en cosas. Cuéntanos, Freddy, espérate, Freddy. Cuéntanos. Vamos a ver la historia de Decolor por un testigo de excepción. Bueno, Decolor, le voy a entregar la hora cuando termine de hablar para poderla pasar a producción, para que la empresa que tuvo que asumir el nombre de Decolor, porque Decolor se inscribió en una licitación, entre comillas, y entonces en esa licitación se inscribe, compra una empresa de $1,000, que hace Brager S.A. de carpeta,
que está especializada en la fabricación de muebles de madera. Entonces esos muebles de madera se convirtieron en licencias de conducir con un contrato que realmente era... Cuando se le descubre a Decolor que ellos habían puesto en la licitación que tenían la representación de Decolor México, se deposita una certificación de Decolor México de que ellos nunca han hecho contacto con él. Entonces viene, en esa empresa, quien tenía que ganar la licitación por las condiciones, la calidad, los precios, era la empresa de la Rue de Francia, la que hace todos los billetes de los euros, todo ese tipo de... ¿Y Decolor le ganó a una empresa francesa? No solo eso, que la empresa francesa estaba ofreciendo a $7.50. Un carnet en ese momento, el plástico costaba 25 centavos de dólares. Y entonces las ofertas andaban por los $4, que era más o menos el costo de producción completo, con 32 sistemas de seguridad que traía la licencia. Y entonces resulta que los $4.50, cuando se lleva a licitación, de la Rue, la empresa más grande en el mundo en fabricación de monedas y equipos de seguridad, ofertó $7.50. ¿Y tú sabes en cuánto se le dio el concurso, la licitación a Rogelio? En $12.50. ¿Y Rogelio quién era en esta ecuación? Rogelio Oruña era el presidente de Decolor, el actual presidente de Decolor de ahora. ¿Pero puesto por Hochi de camuflaje o era socio? No. Hochi se dio un conflicto porque en el primer contrato estaba Carlos Gómez, el de las tarjetas, con una alianza con Freddy Pérez, estaba Carlos Gómez, estaba Julio Curi, mi hermano y amigo del alma, era parte del contrato. Es más, Julio Curi demandó a Rogelio y le ganó en los tribunales de tal manera que Rogelio tuvo que pagar 27 millones de pesos a Julio Curi por violación del contrato. Entonces ahí estaba... Esa es la historia del contrato de la licencia. Sí, ahí estaba Frank Cabral, ahí estaba Julio Curi, ahí estaba Carlos Gómez, ahí estaba varios ciudadanos, prestigiosos ciudadanos dominicanos. Entonces, ¿y cómo termina en manos de Hochi? Porque Rogelio fue ganando 2 o 3 veces, 2 o 3 años, porque vino Víctor Díaz Rúa. ¿Ganando o no, Freddy? No, ganando bajo ningún concepto, pero vino Víctor Díaz Rúa y una licencia que le costó al Estado $12.50, de $7 que estaba ofreciendo de la RU. Vino Víctor Díaz Rúa y los $12 que contrató Freddy Pérez los llevó a $23. Ay, mi madre. $23. Entonces ahí se armó otro lío. Y entonces cuando entra Víctor Díaz Rúa, entonces se empieza a diluir, se fueron, Julio peleó con Rogelio. Bueno, el hecho es que en ese momento yo intervengo y los demando a todos, me convierto en actor. ¿Tú mismo? Yo, ¿Tu persona? Pero con lo yo no sabía eso. Ay, no. Yo, Freddy Aguaviva, lo demando en el año 2006, 2005, Yo creo que 2006. un ejemplo que tú estás poniendo, de No, que yo vengo y lo demando tú mismo. No, Pues yo no sabía si todo. yo me constituí en actor civil y lo demandé ante los tribunales de la República, pero demandé a Víctor Díaz Rubia y a un grupo de ciudadanos. Entonces, esa demanda corrió con una gran investigación que hizo Jenny Berenice, buenísima. Se descubrieron todos los vínculos, pero resulta que vino un juez de tránsito y anuló todas las pruebas que se había encontrado contra Víctor Díaz Rubia, las anuló todas. Y hasta ahí llegó mi proceso. Pero de los Hochi, ¿dónde sale? No me acabas de Porque decir. entonces ahí se dieron dificultades. Peleó Rogelio con Díaz Rúa, peleó con una serie de gente. Y entonces viene Hochi y se mete en el contrato. Pero se mete para la parte de inteligencia. Hochi se había quedado con los equipos de Israel que trajo el famoso Pegaso. Que, gracias. Está en eso, ¿no? Vino Pegasus, entonces un equipo de inteligencia que se compró en Israel para espiar a todos los funcionarios públicos, que lo compró Pepe Goico con la tarjeta de Baninter. La PPK. Y entonces, señor, le estoy dando la historia completa. Colombia no ¿Y será por qué no la hacemos un especial con Colombia? Claro, pero Freddy, entonces Hochi está desde el principio en Decolor o no, ve la intra después. Hochi tiene 2 o 3, menos de 10 años tiene. Entonces, Hochi. quien hace el camuflaje de... Freddy, quien hace el camuflaje de Decolor México a Decolor de aquí, ¿quién es? Eso lo hizo Víctor Oruña, Rogelio Oruña y su hermano. ¿Y Rogelio Oruña es socio de Hochi? Sí, terminó siendo socio de Hochi. Lo que pasa es que después de tener ese contrato, entonces viene Hochi y logra con las Fuerzas Armadas un contrato de Auris
para tener la seguridad, manejando los equipos de Pegaso, para tener la seguridad del Estado, y entonces se fue a un contrato para la seguridad de la frontera dominicana también. Bueno, Entonces, fui por lana y salí tranquilada porque todo esto que ha dicho Freddy, yo no lo manejaba. Quiero, antes de escuchar el video y lo que Alba va a decir, el contexto de esta nota que tengo, contexto y antecedentes de Decolor, a ver si pega con lo que dice Freddy. Pega, porque el que llega ahora y le desbarató todo, tú has visto cuando un elefante pone un pie en un tablero de ajedrez, se caen todas las fichas. Entonces, eso lo hizo Milton Morrison. Le cortó el camino, porque eso venía 20 años de impunidad. Negociándose, uno se metía, comisión para aquí, comisión para allá. Esos $23 que contrató Víctor Díaz Rúa, esos $23 representaba que había ahí 4 o 5 gente que había que sacarle $1, medio dólar por cada licencia emitida. Y eso eran dinero, eso eran sumas millonarias para todos los que estaban involucrados en eso. Ok, contexto y antecedentes de Color SRL, a ver si podemos compaginar con lo que dice Freddy. Operó el sistema de licencias de conducir del Estado Dominicano por más de una década bajo un contrato original en el 2005, prorrogado ilegalmente mediante múltiples adendas sin proceso de licitación pública, violando la ley 340-06. Esta práctica operó un monopolio privado prolongando un servicio esencial y sobre la base de datos millonarios de ciudadanos. Tras varios años de denuncia, el Intran decidió no renovar el contrato y abrir una licitación pública, poniendo fin a un esquema de dependencia tecnológica y financiera. La auditoría e irregularidades financieras. Una auditoría interna del Intran reveló irregularidades por más de 730 millones de pesos entre los montos cobrados por Decolor y los servicios realmente entregados. Los hallazgos motivaron a una querella formal del Estado Dominicano por incumplimiento contractual, fraude y sobrevaluación. El proceso también detectó fallas en el control de datos y vulnerabilidades técnicas que comprometían la seguridad del sistema. Decolor bloqueó el sistema de pagos, afectando directamente a los usuarios como mecanismo de presión hacia el Estado. El Intran denunció un intento de soborno por parte de representantes de la empresa, quienes habían ofrecido $1 millón y 3 millones de pesos mensuales para extender el contrato vencido. Estas acciones refuerzan el patrón de chantaje institucional y captura del Estado que se buscaba erradicar. Es a Milton Morrison que le hacen esta oferta de $1 millón y 3 millones de pesos mensuales. Y por eso yo decía al inicio que muchas de las cosas del gobierno positivas o rompiendo las negativas no han tenido ni la capacidad de comunicarla eficientemente. Ahora sí vamos a escuchar a Humberto, producción, y bajamos con Yamel. Entonces, tanto Guillermo Gómez como Jochi Gómez han estado vinculados mucho a todo lo que son sistemas de información. De ahí es que nace la idea de poner en manos privadas lo que es incluso el cuidado de la frontera dominicana, porque iban personas del Medio Oriente, sospechosas incluso algunos de terrorismo, y le entregan un pasaporte dominicano. Si yo fuera él, no saliera de noche, no hiciera nada oculto, tuviera mucho cuidado con mis cuentas de banco. Ha habido múltiples denuncias de cédulas, de fábrica de cédulas para haitianos. Ha sido una gran cantidad de haitianos que tienen cédula dominicana. Tuvo un problema de espionaje a personajes muy importantes de la banca dominicana. ¿Y para qué se espía un banquero? Porque no tienen la vida tuya y mía. ¿Al don que murió? ¿A don Alejandro? Al Tanto TV, así mismo escriba entrevista a Humberto Salazar y ahí usted la va a encontrar. Hasta el momento hemos visto un poco de lo que ha sido un recuento con este tema de este contrato de las licencias de conducir de nosotros los dominicanos. Sabemos ya que esto inició en el 2004, ya Freddy nos ha hecho un relato que todos nos quedamos aquí con la boca abierta. Y lo que es más importante resaltar y lo que entendemos que es lo que ha permitido que precisamente pasaran 2 décadas y todavía siguiera la empresa Decolor con este contrato,
es el tema de la información. O sea, lo neurálgico no está en la operación física, sino en todo el ecosistema de información que quedó precisamente en estas manos privadas, como yo decía ahorita, los empleados, el sistema informático y por supuesto lo más crítico que es esa base de datos completa de todos nosotros, los conductores, toda esa data que ha sido y sigue siendo parte o más bien propiedad de Color. Parte de lo que ellos tienen es un historial completo que incluye nuestros datos personales, nuestras fotografías, historial de infracciones de tránsito, de renovaciones y por supuesto un perfil detallado de millones de ciudadanos de dominicanos que en estos 20 años hemos sacado o renovado nuestra licencia de conducir. En este contrato que ya sabemos que duró los gobiernos de los últimos 20 años, de Leonel, de Danilo y ahora del presidente Luis Abinader, como ya hemos descrito toda la data y qué es esa data que de Color tiene en su propiedad de nosotros los dominicanos, pues esto se convirtió en una herramienta o en un arma más bien de presuntamente espionaje y chantaje. En esta entrevista de Humberto Salazar y Colombia, él decía que information is power y que la información es poder. Asimismo, da la cita y obviamente toda esa data, toda esa información que tiene esta empresa, pues la usaron para su beneficio. Y ahí entonces es que ocurre algo que Freddy nos confirmará si así fue. Se dice que se empezó a chantajear a personajes muy importantes de la banca dominicana, precisamente por la información, la data que tenían. Usted sabe que ya cuando usted es un empresario muy poderoso, con muchos intereses, yo he escuchado a Colombia decir muchas veces que a veces el espionaje, o a veces no, que el espionaje de aquí se utiliza para investigar sobre líos de falda. Y yo siempre pensaba como que, Dios mío, pero qué exageración, ¿cómo es posible que de eso? Bueno, pues supuestamente, como dice la leyenda y como nos relató Humberto, a estos personajes importantes de la banca dominicana se utilizó la información para chantajearlos con información que se habían obtenido a través de unas cámaras, supuestamente, y pues a través de ahí, de ese personaje o esos personajes, pues se logró también, esto aportó a que se mantuviera el contrato, porque aparentemente se habló de que estos personajes o este personaje podría tener una vida paralela y eso le podía conllevar temas como un divorcio, como repartición de lo que tenemos ahora, la mitad para ti, la mitad para mí. Usted sabe lo que significa eso. Pero si seguimos avanzando en el tiempo, en esta cronología, después, para esta empresa privada, ellos querían más, porque ahí está el problema. Cuando a la gente se le sube el poder a la cabeza, cuando no hay sumas de dinero que sean suficientes para la persona, y aunque tú estés ganando más y más, tú siempre quieres más. Si usted está en ese punto, busque ayuda, porque próximamente le va a llegar su final. Y así le pasó a Jochi Gómez y cuando también buscó obtener el contrato de los semáforos inteligentes, después que nos vendieron toda una película de que ahora los semáforos de la República Dominicana serían semáforos inteligentes, modernos, que ya usted no se puede ir en rojo porque le tiraban foto a la placa, que ya los motoristas no se iban a ir en rojo porque eran unos super semáforos, ¡pam! Cambiaron unos cuantos semáforos, ganan la licitación a través de la empresa Transcor Latam y eso todo se fue por el derricadero. Lo que Yamel está estableciendo es que además del contrato de licencia de Color, ahora se va a sumar el tema de los semáforos, que es donde explota todo. Exactamente, por querer más poder, más dinero, pues entonces quieren también ahora los semáforos y ahí ya todo el mundo sabe de todo el entramado que supuestamente hay a través de esta empresa, Transcor Latam, donde todavía sí, estamos en ese proceso de investigación con el Ministerio Público. Luego entonces también la confrontación con los Gómez escaló al chocar directamente con organismos de seguridad del Estado, como por ejemplo el DNI y el Ministerio de las Fuerzas Armadas,
por el control de datos sensibles de vigilancia en la frontera, que obviamente esto fue un punto neurálgico en la seguridad nacional. Y antes de continuar, yo quisiera ahí que Freddy nos arroje un poquito de luz para yo entenderlo, y me perdonan. Ellos ganaron una licitación para poder tener control sobre la vigilancia de la frontera. ¿Eso llegó a pasar? Sí. Pero no se publicó, pero eso se le asignó. No hubo licitación. Porque Seguridad Nacional cuando hay no se cuestiones licita. de seguridad nacional, por ejemplo, con las Fuerzas Armadas, no necesitan ir a licitaciones. Sencillamente, las Fuerzas Armadas alegan asuntos de seguridad nacional. Son de las prerrogativas que permite la ley de compra y contrataciones, que si hay cualquier tema de seguridad nacional, no hay que licitar, sino que se adquiere de manera... Y de por sí ya ellos le brindaban servicio al Ministerio de Defensa. Sí, entonces. Y ahí lo que se armó también fue un pugilato, según se dijo, entre Luis Soto, el jefe del DNI, y Jochi Gómez, quien tenía más poder y más información. O sea, las tres patas de Jochi era la licencia con Decolor, Sí. Transcor Latam con los semáforos, Auris con las fronteras. La seguridad de la frontera. Wow. Sí. Bueno, ¿Y quién sabe qué más? Iban por iban por la cédula de identidad electoral e iban por los pasaportes. También, la misma empresa. Wow. La misma empresa. Pero era un monopolio Y hasta fuerte. la revista de los vehículos, que nunca se ha usado, También. hasta la revista iban a hacerlo de obligatoriedad, pero iban a tratar de que la revista, la licencia, la cédula, el pasaporte, todo estuviera en esos contratos de esa misma compañía. Pero Wow. lo peligroso de esto, Freddy, también me gustaría ahí que me ayudes con esto, es el control de estos datos, que como decía Yamel, leía Yamel, se utilizaba supuestamente el control de estos datos para manipular y chantajear a algunas personas. Claro que sí, al tener la totalidad de los... Es más, le voy a decir algo. Ese equipo era tan profesional, sigue siendo, lo que pasa es que ya han encontrado quien los enfrente y quien lo está sacando de circulación. Ese equipo era tan profesional que tienen la totalidad de las cédulas de identidad electoral. O sea, el padrón de la Junta Central Electoral lo tienen completo. Tienen el padrón de los partidos políticos. Tienen el padrón de concurrentes a las elecciones. O sea, quién votó y quién no votó. Tienen el padrón interno de los partidos políticos y tienen todos los datos que tienen que ver con data crédito y las empresas de control financiero. Todos esos datos están condensados en un dossier de capacidad de hacer daño que tiene esta gente. ¿Y de cuánto es ese disco duro? Bueno. Adelante, Nelson. Es duro el disco, es duro. Fíjense, nosotros tratamos aquí, gracias Freddy, tratamos un tema tan sensible como lo que tiene que ver con la identificación, que está ligado al tema de la soberanía nacional. Recuerdo la primera vez cuando escuchamos, mira, es muy probable que ahora la emisión de los documentos lo lleve una empresa que hace los mismos documentos de Haití, o es de origen haitiano, etcétera. Mucha gente un poquito más intelectual y técnicamente un poco más sabio, más conocedora diría, pero no sé por qué se espantan, porque en la Comunidad Europea se trabaja con un sistema que es interoperable. La respuesta sería un sí. Ahora hay un tema ahí detrás, en un paso previo. Toda la información que tiene que ver con la base de datos de los ciudadanos, en el caso de la Comunidad Europea, es propia de cada Estado. Eso no se traspasa entre Estado a Estado. Una de las afirmaciones que hacía Milton Morrison, el director del Intran, con este nuevo sistema, es que de alguna manera el Estado con esto recupera el control de esta información tan sensible para la soberanía nacional y nosotros obviamente pues que confiamos en eso. Ahora, fíjense lo delicado, esto es lo que hemos estado comentando aquí en forma de anécdota. Quiero que ustedes ahora lo miren desde el punto de vista casi de la Matrix. Imaginen un solo dominicano que lo tuvo todo el tiempo además, el control como hacker para modificar datos. Ahí en la entrevista de Humberto Salazar, hubo un pedacito antes de que llegáramos al en vivo, que yo me quedé así como, mi madre, como si tuviera un cangrejo en la garganta. Cuando él dijo con tanta tranquilidad, no, aquí hubieran instituciones que le emitían documentos a los haitianos. Y yo dije, pero esto es una locura viva. Sin embargo, él lo comentaba con una tranquilidad total, es decir, de conocimiento profundo, de que aquí habían personas, mira, me falta el carnet para Buyeye. Ah, sí, dile que pase a recogerlo ahora en la tarde. ¿Y cómo le vamos a poner a Buyeye? No, pónmele Miguel Pérez. Ah, ok, porque ya Juan Bichina hay muchas copias. Sí, no, pónmele Miguel Pérez.
Y ahí ya me entra la indignación profunda y total y yo digo, realmente esto es un país, es una finca. Tuve la mala suerte de que la cigüeña se equivocó, en vez de toparse con Miami, se vino para acá y ¡pam! Ahí está Nelson. Juan, ya existe en la República Dominicana. ¿Y por qué lo comento? Es como si no tuviéramos, el dominicano no tiene derecho. Miren el poder que le dieron a 2 personas. Nosotros del resto, cuando tú miras, a Jochi le iban a pasar y le iban a pasar cédula, pasaporte, licencia de conducir, ya tenía los semáforos, ya tenía a través de las Fuerzas Armadas el control de la frontera, el control de toda la inteligencia. Dice, pero él nació, es un alienígena que es hijo de... Es decir, tú dices, pero ¿por qué tanto privilegio a una sola persona? Y ahí hace sentido quizás lo que acaba de comentar Freddy Aguaviva y antes Yamel, el tema de la extorsión. ¿Qué maldita información podría tener alguien sobre mí que yo diga, escúchame, ya me pasaste lo de pasaporte? Sí, pero yo creo que con eso es suficiente. Necesito que me pases la licencia ahora. Y el carnet de identidad. Y me pases el control de la frontera. Y me pases... Es decir, aquí no tendríamos que preguntarnos, ni siquiera deberíamos estar conversando sobre qué empresa ganó el tema de la licitación. La pregunta que deberíamos hacernos los dominicanos es, ¿quién es realmente Guillermo Gómez? ¿Quién es Jochi Gómez? Es decir, cómo un Estado estuvo de rodillas durante 20 años, lo dijo Freddy Aguaviva con tanta tranquilidad, ante un ser humano. No somos una monarquía, por lo tanto, él no era el rey. No estamos hablando que estamos bajo un estado de que una raza o una especie nos controla. No, es otro dominicano más, nacido en una clínica dominicana con un poder total y absoluto sobre el resto de los dominicanos. Yo creo que esa es la pregunta que deberíamos hacernos. ¿Por qué tanto poder? Bueno, vamos a propósito. A mí me gustaría, Colombia, que tú me permitas, por favor, leer el nombre real, inclusive si tú quieres lo pueden poner en producción. Sí. Documento constitutivo de la entidad comercial Breyes Carpenter, C por A. Y eso tiene su RNC ahí y dice, se borra a mano el nombre de Breyes Carpenter y entonces se pone de color. No, pero ese no es el... Freddy, ¿qué me lo mandaste a mí? Déjame mandar los papeles constitutivos al grupo de producción. Sí, documento constitutivo. Disculpe, Freddy, de ignorancia. Lo borran a mano y se lo reciben así. No, esto es ellos haciendo su transformación. Aquí tiene la anotación. Por ejemplo, la compañía está por objeto de la construcción y venta de muebles en madera y otros tipos de negocios relacionados con esto. Y cualquier tipo de negocio con eso o no con sus actividades. Ahí está, Freddy, ahí sí está la... Ahí está, señores, en exclusiva, este es el contrato, los papeles eso constitutivos. Tenía 20 años oculto en mi celular. Wow, Sí. Freddy. Señores, después de 20 años se revela los papeles constitutivos originales de Decolor, la empresa que por más de 20 años ha manejado la licencia sin ningún tipo de... Pueden seguir ahí, de transparencia, no, pero déjamelo ahí, mira, se llama Breyes Carpenter S.A. y el RNC ahí está en pantalla y entonces se le subraya ¡fua! Y le ponen Decolor. Adelante, Freddy. 2 de abril del 01. 2 de abril del 05. 05. Dice, artículo 2, la compañía tendrá por objeto la construcción y venta de muebles en madera y todo tipo de negocios relacionados con estos y cualquier tipo de negocio con eso o no con sus actividades, actividad principal. Para el desarrollo de un objeto social podrá celebrarlo, ejecutar cualquier... Luego tú vienes y ves cómo le modifican modificar la 3405 a 5 millones. Nada más tenía 50,000 pesos de capital esa empresa cuando ganó la licitación, entre comillas. Y entonces subieron el capital a 5 millones de pesos, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí están todos los documentos originales. En una entrega especial en las cuentas de nuestro periódico digital altanto.com.de, ¿eso es legal, verdad? ¿Lo podemos publicar? Sí, totalmente. Eso. Bueno, ya tú sabes, Osvaldo Río, buen caminero. Esos documentos están en la Cámara Entonces, de Comercio. lo que todos sabían por años y nadie salía a defender en el país, se acabó, porque a todo el mundo le llega su hora, se acabó con la adjudicación de este nuevo contrato. Confírmame, Osvaldo, si podemos poner el video
que salió ayer publicado de Carlos Pimentel, porque ahora se abren muchas preguntas y Nelson la hacía también sobre la historia de que si hay un socio haitiano o si hay una compañía haitiana o alguien que le da servicio a Haití que le va a trabajar especialmente a la cédula. Entonces, como se han hecho las licitaciones prácticamente en concomitante de la cédula, del pasaporte y de la licencia, en cuanto a la cédula, el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques, salió a defender y a explicar que no hay ninguna vinculación de ningún socio haitiano. Estaba muy enojado él. Y sí, lo que ha pasado es, y lo decía Freddy ahorita, por la compañía francesa que debió ganar en el 2004, que hace los euros. Las compañías que trabajan este tipo de documentos identitarios, como se le dice, son prácticamente las mismas compañías en el mundo. Entonces, lo que argumentan la gente que ha ganado esta licitación, en el caso de el consorcio Mobility ID, y ahora voy a decir por quién está compuesto, el ganador en el caso de el Intran para las licencias es Mobility ID, que el contrato fue adjudicado precisamente a este consorcio que está conformado por empresas en Estados Unidos, Brasil, Panamá y República Dominicana. ¿Quiénes son? Las empresas son GET Secure ID Corp de Estados Unidos, Thomas Gregg & Son, Gráfica, Servicios, Industria y Comercio, esa es la brasileña, y el consorcio STC, que es la panameña, y Midas Dominicanas, la empresa de República Dominicana, que es el consorcio, pues la parte dominicana que representa el consorcio. Sobre estas empresas o alguna de estas empresas que también colindan con la cédula y el pasaporte, Freddy, que es lo que la gente le ha llamado suspicacia, ¿por qué o alguna de las empresas comulgan en este consorcio de los tres procesos? Porque por lo general, las empresas que hacen, y es lo que quería Jochi, cuando tú decías ahorita que también iban por los pasaportes, iban también por la cédula, además de que tenían la licencia, porque después que tú tienes una capacidad instalada para hacer documentos de identidad, por lo general esas mismas empresas dan esos servicios. Vamos a escuchar qué dice Carlos Pimentel, Freddy. Aníbal, para ratificar un dato que di ahorita muy deprisa. Cuando se hizo la licitación, la primera vez que De Color gana la licitación, la RU de Francia, la más grande empresa de seguridad, de billetes de seguridad del mundo, ofreció $7 el costo de una licencia, en $7. La empresa falsificada de Color, que quería imitar a la de México, pero que no pudo, era la empresa de hacer muebles, cotizó a $12.50 y ganó. Contra la RU a $7. $5 más alto y ganó la RU. Porque la RU quizás, como el coronel, no tenía quien le escriba. No tenía quien le escriba. Vamos a escuchar a propósito, ¿verdad?, de todo el avispero que ha despertado el cambio después de 20 años en manos de Color la licencia a Mobility ID, lo que dice Carlos Pimentel en el anuncio de la adjudicación de este contrato ahora al consorcio Mobility ID. Vamos a escucharlo. Hicieron una impugnación, Intran la conoció, fue declarada inadmisible, ellos no tienen calidad para impugnar, no solamente porque no fueron parte del proceso, sino también que lo hicieron fuera de plazo. El Intran nos remitió esa impugnación a nosotros la recibimos, pero la verdad que nosotros no vamos a hacer nada con eso. Ahora mismo nosotros no tenemos ningún recurso, no estamos apoderados de ninguna investigación, ni tenemos pensado apoderarnos de investigación de oficio con relación a este proceso. Quiere decir que lo único que lo pudiera detener es una decisión del órgano o del tribunal y ahora mismo no está apoderado ni tiene pretensiones de apoderarse de nada. Yo creo que en esta mesa, en este escenario, se simboliza muchas horas de trabajo, de aporte y de compromiso. Cada uno desde su rol, cada uno desde sus funciones, desde sus competencias, pero creo que... Bueno, ahí estamos viendo, además de Carlos Pimentel, estuvo en la comisión de veedores. Esto es una batalla fuerte, no solamente porque es una bicoca
en palabras de Freddy, ¿verdad? Y lo más experimentado, después de 20 años, tú tener ese ingreso seguro. Por supuesto que los representantes de Decolor, el mismo Jochi Gómez, no se va a quedar tranquilo. De las cosas que argumenta también el Intran a propósito de esta licitación es la recuperación de la soberanía tecnológica. Por primera vez en la historia del país, el Estado Dominicano tendrá control del software y del código fuente del sistema de licencias de conducir. Esto garantiza la soberanía tecnológica nacional. Esta es una batalla de opinión pública que tiene que saber el gobierno cómo la gana, porque tiene un contrincante muy bien informado y que sabe usar, ¿verdad? Muchos cuartos y mucho poder de información. Así es. La información es poder. Alba iba a decir algo. Alba. Que en esa misma línea, ya que estamos hablando de datos, que el problema no es que tenga un tercero los datos. O sea, nosotros sabe que tenemos nuestros datos, el gobierno y un tercero, que por obligación debe de existir un tercero, ya que el gobierno, el Estado no tiene la capacidad de crear la cédula, de crear el carnet o de crear un pasaporte. El problema aquí, señores, Colombia y todo el equipo, es que el gobierno no ha tenido la capacidad de mantener nuestros datos en privacidad como es necesario, porque usted hace un contrato y ese contrato debe de tener una cláusula, ¿verdad?, de privacidad, como cuando uno va al psicólogo, que tú vas al psicólogo y ese psicólogo no puede decir nada de lo que tú dijiste en un secreto profesional. Pero lo que vemos aquí, señores, con estos 20 años, o desde que entró Jochi, porque como decía Freddy, desde que entró Jochi es que estamos viendo el tema del flujo, o que otras personas tienen los datos de nosotros. Entonces yo creo que es que el Estado pueda administrar la privacidad de nuestros datos. Sí, Nicolás. Lo que vimos también, según lo que comentó Freddy, es que inclusive hasta antes de entrar de entrar Jochi, esta empresa ganó en cierto modo de modo fraudulento. ¿Por qué? Porque ofreciendo un precio inclusive hasta mucho más alto, fue escogida, ¿verdad? Y que la misma empresa que era falsa, porque estaban queriendo decir que era... Pero tiene mucha importancia lo que dice Albita, en el sentido siguiente. La Junta Central Electoral... Ya tú vas a estar por Albita, ¿eh? Te estoy observando. Te estoy diciendo esto. Esa niña, yo la protejo, esa niña, ten cuidado. Ten cuidado con esa protección. Miren, señores, uno se ríe, pero es verdad. Pero ay, Dios mío. Se está dañando. Tan seriecito que llegó. No, porque la Junta Central Electoral hizo una aclaración cuando se hablaba de que había empresas haitianas manejando, que la Junta ha contratado el servicio de emisión mecánica de una cédula de identidad electoral, pero la totalidad de la data y la totalidad de los documentos el secreto de Estado, ellos dicen que ellos tienen empuñada su data y que no la han cedido a nadie. O sea, que la empresa va a hacer la cédula mediante unos procedimientos mecánicos y automáticos, pero no tiene el dominio de la data. La va a conservar. Freddy, tú me disculpas, pero aquí todo el mundo tiene el dato de todo el mundo. Sí. Porque ¿cómo el banco me llama a mí para ofrecerme una tarjeta? ¿Cómo cualquier persona que quiera ofrecerte un servicio tiene la capacidad de llamarte, de coger tu teléfono, de tener tu cédula? La Junta Central Electoral tiene un archivo de huellas digitales, por ejemplo. Las huellas dactilares están en un control absoluto que tiene la Junta Central Electoral, al punto que las huellas digitales que tiene la Policía Nacional no son las que tiene la Junta Central Electoral, que están segmentadas y están protegidas. Bueno, antes de pasar con las llamadas, Nicolás, el caso Intran, cómo Jochi Gómez y Hugo Veras desarrollaron la estafa, corrupción y terrorismo contra el Estado según el Ministerio Público. Esto lo publica el periódico Hoy. Ahí lo están viendo en pantalla, el presunto sabotaje perpetrado supuestamente por Transcor Latam en agosto del 2024 contra la red semafórica del país bajo el mando de José Ángel Jochi Gómez Canaán. No solo interrumpió el servicio público esencial, sino que puso en riesgo la vida de miles de personas. Tenemos el expediente, como dijimos, si producción ahora lo puede correr.
con los nombres de los implicados. Mucha gente se preguntaba, ¿qué pasó con el caso del Intran? ¿Qué pasó con el caso de Jochi Gómez y Hugo Vera? ¿Qué pasó con el sabotaje a los semáforos? Bueno, ya el Ministerio Público ha hecho una acusación formal por sabotaje y terrorismo. Son casos, son palabras mayores, y ahí están viendo, señores, el nombre, Nicolás, los nombres en el expediente. Nombres, no puedo sí. leer desde aquí. Yo lo tengo aquí, el Hugo expediente. Marino. Está Hugo Marino, Leopoldo Veras Goico, Ramírez, Hugo Veras, ¿verdad? José Ángel Gómez Canaán, Jochi Gómez, Frank Rafael Atilano. Bueno, Díaz. vamos a recibir llamadas ya. Ahí están viendo en Hay varios pantalla nombres, el Sandro. expediente que Son ya se ha 17. filtrado, que es como una manía de Procuraduría. ¿Con quién hablamos? Buenos días, ¿cómo están? Bendiciones. Buen día. ¿Con quién hablamos? Con Daniel desde Bayona. Daniel, estamos viendo este tema, la acusación formal ya del sabotaje a los semáforos y el cambio de contrato de Decolor para otra empresa para que maneje las licencias. ¿Qué le parece a usted? Mira, no, está bien, pero quiero hacer un apunte de 3 punticos que se debatieron en estos días. Cuando... Él lo está Aló. viendo por el televisor. Adelante. Es un problema. Escuchando No, por el no. teléfono. Sí, por el teléfono. Le decía que eran 3 punticos que él quería tocar, aparte de ese. Ujú. Hola. Sí. Estamos escuchándole. Bueno, seguimos recibiendo llamadas. Tienen que Queremos dejar- En lo que llega la llamada, yo tengo una pregunta. Entonces, ¿podríamos decir que durante los 20 años que duró vigente el contrato con Decolor, hubo algún tipo de complicidad entre los directores del Intran y ellos? Totalmente, por favor. Claro. Totalmente, querido. ¿De qué ¿Qué manera se niña puede más explicar? inocente esta? Pero ¿y tú no oyes que yo leí? O sea, espérense. Freddy, ¿cuántos directores del Intran nosotros hemos tenido en los últimos 20 años? Aló, ¿con quién hablamos y de dónde? ¿Con quién hablamos y Muy de buenos dónde? días. Buenos días, Alcántara. Mi nombre es José Enrique de aquí, de Tennessee, Cleveland, Tennessee. Adelante. Mira, primero que nada, no me pierdo el programa de ustedes. Gracias. Yo lo siento ya como una familia. Los amo a todos. Ay, y gracias qué por bello, mantenerme gracias. informado con todo. Gracias. Eso es muy importante. Lo primero que quiero decir, voy a comenzar en este punto. En República Dominicana el problema que tenemos es que nosotros damos demasiado poder a cualquier carajo a la vela. Y porque el pueblo dominicano no se ha empantalonado entendiendo que ellos son el soberano, permitiéndole a un grupo de personas que ellos han elegido para que dirijan el país, pero no para que se apoderen de ellos. Yo te aseguro que detrás de Jochi Gómez y detrás también de este otro señor, ellos no están solos. Algún poder, alguna mano poderosa del gobierno está detrás de todo eso. Las amenazas de Vera Goico, whatever, sus amenazas no son un discurso al aire. Alguien tiene que estar asustado con lo que él pueda decir. Pero hoy de nuevo, es porque ustedes como dominicanos no se han pantalonado y le han hecho saber y entender a los presidentes y gobernadores del país que ellos no son los dueños, que el país es de todos y que ellos están sencillamente para bien administrar los bienes que ustedes producen, porque tampoco los producen los políticos, ustedes los producen. Que Dios me lo bendiga a todos. Mira, Muchas gracias. mira esto que estaba buscando precisamente para leerle a Yamel, Osvaldo. Oigan esto, lo dije ahorita, lo subrayo. El Intran denunció en esta gestión de Milton Morrison un intento de soborno por parte de los representantes de Decolor, de Decolor, de $1 millón cash más $3 millones de pesos mensuales para extender el contrato vencido. O sea, imagínate cuánto deja. ¿Tú me estás entendiendo? En respuesta a tu pregunta. Entonces, si ellos estaban ofreciendo 3 millones de pesos mensuales, ¿cuántos se han ganado ellos en los últimos 20 años? Suficiente para retirarse en Suiza. Ahí querían más. Sí, y Colombia, pero también con relación a lo que decía Disculpe, Yamel. Colombia, $1 millón era para Milton. Para Milton, pero también para el director del Intran. Para el director del Intran. Pero vemos a Hugo Veras en este hoyo, ¿verdad? Pero hay muchísimos que eran antes de... ¿Cuántos directores? ¿Cuándo fue que el Intran lo que pasa es que el Intran es de reciente formación. Claro. Antes estaba lo que se llamaba la OTT, que era la Oficina Técnica de Transporte Terrestre. Pero pasaba lo mismo por ahí. Pero era lo mismo, lo que había era... obras públicas. Obras públicas. También no era necesariamente el director Señores, del Intran. el contrato se hizo con obras públicas. Quien
regía ese contrato Era hasta que se formó el Intran, era el Ministerio de Obras Públicas. Entonces tú lo que tienes que ver cuántos ministros pasaron por ahí. O sea, la pregunta no Todos los ministros incrementaron el costo de la licencia desproporcionalmente. En el caso de Freddy Pérez se ganó con $7, se hizo el contrato por $12.50, aunque la licitación ganó con los $12. Gracias a Dios que Milton es un hombre serio. Pero después, Víctor Díaz Rúa, que siguió a Freddy Pérez, la disparó de $12, la llevó a $23.50 el costo de la licencia. Y por ahí María se va. El fin que anda como por los $50 el costo de una Entonces, licencia. disculpa Freddy, ¿lo que cogieron los cuartos antes de vivir en Suiza? Porque ellos sí lograron extorsionar de alguna manera y presionar a los directores anteriores. Y salieron impunes. Están limpios y entonces, viviendo de esos cuartos. Y será ¿Y será entonces que la oferta que le hicieron a esas personas, porque no puedo decir que era el director del Intran solamente, o era tan jugosa que dice, oye, dámelo, sigue ahí con tu contrato, o esas personas tenían una vida paralela o tenía algo escondido que aunque ellos no quisieran recibir ese dinero se vieron obligados porque si no estaban amenazados. Buen punto, y entonces Milton Morrison... Qué muchacha tan inteligente. Y entonces, espérate. Estudié en colegio privado. Bilingüis todo. Mira, y entonces será que Pues Milton... solo el dinero, mi amor. Milton estaba muy seguro de que él no tenía cola que le pisen. O es loco. Una de las dos. O las dos cosas. O las dos cosas. Estaba muy seguro que no tenía cola que le pisen. Y por eso, entonces, él decide empantalonarse y decir, se acabó esto aquí. Pero también yo no le doy todo el crédito a Milton Morrison. Yo pienso que la gestión del presidente Luis Abinader, y yo lo decía en la entrevista con Humberto, no es, ustedes saben que Guillermo Gómez siempre decía que el gobierno del PLD era un desgobierno y se refiere a este como su gobierno. Y mi pregunta a Humberto, que sabe mucho de política y también la hago aquí en la mesa, es, increíblemente él cae en el gobierno del PRM, que es su gobierno. ¿Y será que el presidente Luis Abinader sabía del entramado y puso estratégicamente a Morrison en el Intran porque sabía que le iba a desmontar el asunto? O se hartó de ese chantaje. También o se puede hartó de ese chantaje porque todo va a un fin. Y lo que decía Freddy, que era que él quería todo ahora. Y recordemos también que Milton también recibió chantaje. Recuérdense lo de la casa, de la mansión en Miami. El tal Roger Stone. Hochi también lo publicó, o sea que pues, también llegó a chantajear.